Bienvenidos al nuevo programa de Edison Theological Seminary. Soy el Dr. Chávez, trayendo un nuevo episodio de nuestro programa semanal Cristo y Cultura. El tema de hoy incluye la impecabilidad de Cristo. Estaremos hablando sobre el significado de la muerte vicaria de nuestro Señor Jesús y si Jesús descendió al Hades a predicar a las almas que estaban en prisiones. Y por último expandiremos sobre lo importante que es la resurrección de Cristo y el significado para nuestras vidas. Primero que nada quiero desearles un feliz año nuevo. Reciban los saludos calurosos del Seminario Teológico de Edison acá en Nueva Jersey. Y vamos a hablar acerca de un tema que las Escrituras guardan con mucho celo y cuidado. Y este tiene que ver con la cristología y específicamente la impecabilidad de Cristo. ¿Por qué? Porque muchos piensan que ser tentado es pecado, ¿no? O es una señal de que espiritualmente no estás bien. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, fue tentado según las Escrituras. Pero también a la misma vez las Escrituras afirman que nuestro Señor Jesús nunca pecó. Entonces, hoy examinamos el tema de la impecabilidad, que simplemente significa que Jesús no tuvo pecado, no deseó pecado, ni cayó ante la tentación del pecado. El ser tentado no es pecado, pecado es ceder a la tentación. Entonces tenemos ese episodio, ¿verdad? Una pelea cósmica entre nuestro Señor Jesús en su estado humillado, según Filipenses, y donde viene Satanás a tentarlo con las necesidades existenciales. Existenciales, porque el hambre es una necesidad, hermanos, que cuando uno tiene hambre uno necesita comer y ahí uno se olvida de todo. Abramos las Escrituras y vayamos al libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a leer un par de versículos, empezando el versículo 3. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y empieza diciendo: Y llegándose a él el tentador, dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Y siguiendo el versículo 6 dice: Y le dice: Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está. Y cuando él dice escrito está, el diablo está citando el Salmo 91:11, versículo 11 a 12. A sus ángeles mandará por ti y te alzará en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús les dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Acá tenemos un texto de las Escrituras donde nos narra la tentación de Jesús, ¿verdad? Con las necesidades existenciales. Si Jesús hubiese vuelto esas piedras en pan, yo no le hallo pecado, honestamente. Además, si yo pudiera hacer eso, lo haría. Y me ahorraría unos billetes. Pero lo que el diablo estaba haciendo era tratar de sacar a Jesús fuera del plan de Dios. Y ahí consiste el problema del pecado. Y Jesús reconoció muy bien esta artimaña y por eso se negó a hacerlo, ¿verdad? Y después el diablo va a la segunda tentación y le cita un texto, pero solamente la mitad del texto. En otras palabras, siempre te tienta con una media verdad. Si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está que los ángeles que a sus ángeles mandará por ti y alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Otra vez lo estaba tratando de sacarlo fuera del plan de Dios. Y Jesús, como hijo obediente, se mantuvo en total sumisión. Y la última fue como diciéndole a Jesús: ¿para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a ir por la vía dolorosa? ¿Para qué tanto dolor? Esta gente ni lo va a apreciar. Pero yo te puedo dar todo lo que tú necesitas, todos los reinos. Vamos a solucionar los problemas humanos con el dinero, con las riquezas. Y el Señor Jesús le dijo: vete,
porque como está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el resultado queda 3-0. Entonces tenemos que las Escrituras son celosas. Si Jesús fue tentado pero no pecó. 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. Entonces Jesús se denomina el último Adán. ¿Por qué esa referencia a Adán? Porque Adán fue creado en un estado de inocencia sin tener una naturaleza pecaminosa, teniendo la opción de pecar o no pecar, de obedecer o obedecer. Y Jesús, siendo el último Adán, es creado también en este estado de inocencia, con la capacidad de obedecer o desobedecer. Pero Jesús, a través de su vida, de su ministerio y de las tentaciones, escogió obedecer. Entonces vemos que las Escrituras son muy claras. Y hay algunos que se preguntan que si Jesús pudo haber pecado. Hay unos que sí, hay unos que no. Pero déjeme decirle que la prueba no era tanto para Cristo, sino para el diablo. Porque el diablo necesitaba saber con quién estaba tratando. Él sospechaba que él era el Hijo de Dios, pero no sabía. Entonces, en el momento que Jesús no cede a las tentaciones, el diablo ya sabe con lo que está tratando. Otro texto claro en el Nuevo Testamento está en la segunda epístola de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y la palabra conoció es la palabra ginosco en el griego, es la palabra G1097 en el griego. Es una expresión que implica aprender o conocer. Por ejemplo, nosotros cuando necesitamos información, hay que leer el periódico, hacemos una búsqueda en el internet, leemos un libro. Jesús ni siquiera buscó esas cosas. No practicó, no disfrutó ni participó del pecado. En el griego es mucho más claro. Entonces, 2 Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó en ellos. El otro texto clásico está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se encontró en su boca. Entonces Jesús no cometió pecado, ni deseó, ni tuvo malicia, ni engaño. En el versículo 24, Pedro sigue diciendo: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Y ahí está citando a Isaías 53:9. Tenemos a 1 de Juan 3:5, y dice: y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Entonces, ¿cómo interpretamos pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es rebelión, es toda acción que es independiente de Dios. Entonces Jesús nunca se movió o tomó alguna decisión independiente de Dios, tanto que debemos aprender de nuestro Señor Jesús. Jesús fue obediente hasta la muerte, según Filipenses 2, versículos 9 al 11. Entonces, por este motivo el creyente se purifica, porque Cristo ya se encargó del problema del pecado. Maravilloso texto. Y existe la tentación común entre los predicadores latinos, ¿verdad? Donde tratan de exaltar más la teología de la gloria y solamente hablan como que si estuvieran en el cielo. Pero yo, siendo un predicador o un teólogo de la cruz, ¿verdad?, yo encuentro en la humillación de Cristo una correlación entre la humanidad de Cristo y nuestro sufrimiento. El gran teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer difiere entre la encarnación y la humillación de Cristo, y lo hace correctamente, ya que el Dios encarnado sufre al igual que el resto de la creación caída. ¿Qué implica eso para nosotros? Que nosotros que sufrimos por distintas razones, de que no estamos solos, de que Dios nos entiende. Entonces el teólogo de la cruz entiende el sufrimiento de Cristo como la identificación de Cristo con su pueblo. El sufrir no es pecado. Lo que es pecado es sufrir en silencio y no decírselo a nadie.
porque el sufrimiento debe ser compartido, porque una persona no puede llevar toda una carga. Debemos mantener un cuidadoso balance entre la teología triunfalista de la gloria y la teología de la cruz, ya que la teología de la cruz nos lleva a la compasión del prójimo. ¿Ok? Y habiendo aclarado ese punto, seguimos el siguiente punto, que tiene que ver con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no pasó así por así, no fue un accidente, no fue un plan B o plan C o plan D de Dios. Ese era algo que ya estaba profetizado. Se expande mucho en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en el libro de Daniel, en el libro de Zacarías. Se mencionan diferentes episodios sobre la vida de Jesús, la traición de Judas, eventos de la crucifixión. Hace alusión a la resurrección de Cristo. El libro de Isaías habla de los dolores y sufrimientos del Mesías. Daniel capítulo 9 nos dice cuándo moriría el Mesías. Zacarías 11:12 nos habla de que el Mesías sería vendido por 30 monedas de plata. Entonces vamos a leer el texto de Salmo 41 versículo 9, y dice así: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Entonces el escritor del Evangelio de Juan, que es Juan, en capítulo 13, versículo 18, dice lo siguiente: no habló de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Incluso Juan nos aclara quién es el traidor en el versículo 26. Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Entonces vemos que como el apóstol Juan cita al libro de los Salmos como una profecía que tiene cumplimiento en las acciones de Judas Iscariotes. Regresando al profeta Daniel. El profeta Daniel, como ustedes saben, el Señor le mostró la historia de los últimos tiempos en 70 semanas de años, ¿verdad? O cada semana era 7 años. Y pues las profecías de Daniel son específicas, nos dice cuándo iba a morir Jesús en la historia humana. Empezando en el versículo 24 del capítulo 9, dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Hacemos la matemática: 7 más 62 son 69. Siguiendo en el versículo 26 dice: después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Entonces sabemos que el Mesías iba a morir en la semana 69, dentro de la historia que el Señor ha determinado para nosotros. Entonces es una profecía fenomenal, porque nos habla con cientos de años de anticipación de cuándo va a morir nuestro Señor Jesús. Otra profecía que quiero traer acá a la mesa es la profecía de Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Este es echando un poquito de luz a la famosa traición de Judas, ¿verdad? Y dice: y les dije, si les parece bien, denme mi paga, y si no, déjenla. Y pesaron contra mi salario 30 monedas de plata. Y el cumplimiento se encuentra en Mateo 26:15, y dice: y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata. Entonces, ¿esta es coincidencia o es destino? Y si es destino, ¿tuvo Judas la opción para participar, sí o no? Estas son preguntas que discutimos en clase. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Pues los que creen en el libre albedrío piensan que sí, pero después la palabra es muy clara y específica diciendo que este hombre estaba predestinado para hacer estas cosas.
Pero yo lo dejo a su discreción porque esto no le quita ni le añade a ustedes. La muerte de Cristo, hermanos, tiene mucho significado para nosotros. La última semana del ministerio terrenal de Jesús ocupa un quinto de las narrativas en el Evangelio. Y nosotros decimos que la muerte de Jesús es vicaria, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra vicaria? Es que es representativa. En el caso de la muerte de Cristo es representativa de todos nosotros. Él murió por nosotros. Él no murió por sus propios pecados. Eso está bien claro en Juan 8:46, en Hebreos 4:15. Él murió por los pecados de nosotros, ¿verdad? Su sacrificio fue efectivo. Jesús llevó el peso de todas nuestras faltas y pecados. ¿Cuán pesado fue esa carga que nuestro Señor Jesús llevó? Calculen cuántos seres humanos hay hoy en día. Hay 7 billones de seres humanos, ¿verdad? Calculen cuántas veces uno peca mentalmente y cuánto pecamos en acción. Ahora multiplique eso por 365 días y usted va a obtener un número con muchos ceros en la mano derecha. Nuestro Señor Jesús se hizo pecado por nosotros, cargó por nuestros pecados y se llevó nuestra responsabilidad. Y es por eso que nosotros podemos experimentar una comunión con Dios. Esto es lo importante de nuestra cristología, esta es parte de nuestro mensaje, esta es parte de las buenas nuevas. Otro tema que quería aclarar era hay un texto un poco oscuro en las escrituras de Pedro. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muchos testigos de Jehová dicen, ¿viste? Jesús no resucitó en carne y hueso. No saben de lo que están hablando. Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas o por agua. Entonces existe este pequeño problema. ¿De quién está hablando el versículo 19? ¿A quién fue y les predicó Cristo? El texto es claro. Este es algo que Cristo lo hizo, ¿verdad? Dice la palabra, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entre su muerte y su resurrección se implica que Jesús fue y predicó a unos espíritus. Acá dice que los espíritus están encarcelados. En otras palabras, fue y le predicó a unas personas que ya estaban muertas. El versículo 20 nos aclara de qué época eran estas personas. Nos dice en los días de Noé. Y por esto hay unos que enseñan el universalismo, que piensan que todos van a ser salvos. Los católicos lo utilizan como base para la doctrina del purgatorio, ¿verdad? De eso ya hemos hablado en otras clases. No creo en el universalismo y no creo en el purgatorio. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que dar cuentas de las acciones. Y además, si se toma en cuenta el libro del Apocalipsis, en el gran juicio final, pues sí se habla de un juicio y sí se habla de una condenación. No es que Dios declare inocentes a todos. Eso no es el caso. Quisiera ser universalista y pensar de que todos vamos a ser salvos, pero la Escritura no me permite tener esa interpretación. Entonces, ¿para qué descendió Cristo y predicó a estos espíritus encarcelados? Y la pregunta es si existe la salvación post-mortem o si existe la salvación después de muerto. De ahí los católicos pues te ofrecen una misa después de muerto para sacarte poco a poco del purgatorio. ¿Quiénes eran estas almas? ¿Serían los contemporáneos de Noé? Y si eran los contemporáneos de Noé, ¿qué necesidad había de anunciarles el triunfo que había tenido en la cruz? Entonces, este es un texto que genera mucha controversia. En realidad, hermanos, cuando nosotros lo leemos esto en el griego, pues Jesús no fue a predicar, sino Jesús fue para anunciar
su triunfo. Hay dos interpretaciones, ¿ok? La interpretación número 1 es que algunos evangélicos enseñan que cuando Jesús murió, Él descendió al Hades para anunciar su triunfo. Ahora, la pregunta es si eran espíritus de personas creyentes o impías. Interpretación número 2 dice que Jesús predicó a través de Noé a una generación incrédula y que ahora son espíritus encarcelados en el Hades. Nosotros hablamos mucho sobre este tema en el seminario porque este tema introduce otro tema. ¿Qué pasó durante los días de Noé? Entonces, hoy uno dicen que se estaban dando en matrimonios y en comelonas. Eso siempre ha sido desde antes, durante Noé y después de Noé, y especialmente en nuestra época. En ese sentido, los días de Noé no son diferentes a nuestros días. Pero algo pasó en los días de Noé, porque es algo profético, el Señor lo menciona en su discurso en Mateo 24, y también está bien conectado con Génesis 6, el experimento que ocurrió en Génesis 6. De eso hablamos en la clase de angelología, donde hablamos sobre los ángeles caídos que se encarnaron y quisieron corromper el ADN humano, pero el Señor los castigó y los encerró en el abismo. ¿A dónde baja Jesús? Jesús baja al Hades. O puede ser interpretado el abismo. Pero no vas a predicar, vas a anunciar. Vas a anunciar que ha triunfado, que su sacrificio ha sido aceptado, de que Él es el Salvador de la raza humana, que por más que los ángeles caídos hayan tratado de cambiar nuestro ADN y corromper, y a raíz de eso vino la inundación en la época de Noé, donde el Señor decidió exterminar toda carne, porque la carne se había corrompido, ¿verdad? Entonces Jesús va y anuncia este triunfo a estos seres pervertidos, que correctamente están presos en prisiones oscuras. Pero de eso hablamos más. ¿Quieren venir a las clases? Chequen dónde estamos enseñando, donde nosotros somos muy específicos sobre este tema, donde abundamos mucho más. La resurrección de Cristo. Este es el tema primordial de nuestra fe. Pablo nos dice que si no hay resurrección, en vana es nuestra fe. Un testigo de Jehová me preguntó honestamente si yo creía en la resurrección, y yo le dije, bueno, si no hay resurrección, ¿qué hacemos hablando acá? Deberíamos reunirnos en una barra entonces y hacer lo que queramos. Porque la resurrección es un hecho histórico. ¿Ok? Ya dije que en 1 Corintios 15, versículo 12 al 19, si no hay resurrección, no hay esperanza de que nosotros vamos a resucitar. No hay una veracidad, una prueba de que Jesús era quien Él decía. Okay, el libro de los Hechos abunda sobre la resurrección de Cristo. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 10, 13. Ya ustedes lo encontrarán en sus Biblias, ¿verdad? Yo quiero hablarte de un punto de vista factible. El centurión y los soldados que estuvieron cuando crucificaron a Cristo, en Marcos 15:45, ellos declararon a Jesús muerto. Hombres de guerra, hombres que saben cuando uno está herido, cuando uno está desmayado o uno está muerto, y lo declararon muerto. Agua y sangre brotaron en sus costados cuando el soldado lo traspasa con la lanza. Juan 19:34. Y tenemos el hecho de que la resurrección sorprendió a sus propios discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? Se escondieron. Se habían tirado al abandono, según Mateo 28:17, Lucas 24:37, Juan 20, versículos 3 al 9. Muchos de ellos regresaron a sus viejos trabajos, regresaron a pescar, ¿verdad? Entonces, incluso había un discípulo que ni siquiera creía en la resurrección. Esto lo encontramos en el apóstol Tomás. Imagínense, un candidato al discipulado, al apostolado, que no crea en la resurrección. En ningún lado lo contratarían hoy en día, pero Jesús le tuvo paciencia. Dios tiene paciencia entre nuestras dudas. A Jesús no le molesta que a veces dudemos en ciertas cosas,
porque Jesús nos responde, nos da espacio para nosotros entender y escuchar su voz. Jesús declaró que él estaba muerto, pero que ahora vive para siempre. Apocalipsis 1:18. También sabemos que la resurrección de Jesús fue corporal. Lucas 24:39 dice que Jesús, después de resucitar, declaró que su cuerpo consistía de carne y hueso. Esto contradice lo que los testigos de Jehová predican. Mateo escribe que las mujeres que fueron a ungirlo abrazaron sus pies. Un fantasma no tiene pies, Mateo 28:9. David profetizó que el Mesías no vería corrupción en la tumba, Salmo 16:10. Jesús participó de la cena de los discípulos después de su resurrección, Lucas 24. Ese es el episodio donde Jesús va a la playa y les cocina un desayuno, les cocina un pescado frito a los discípulos y comió con ellos. Jesús fue reconocido por sus discípulos, incluso sus heridas eran notorias, Lucas 24:34-39. Pero lo más pesado, hermanos, es de que sin testigos no pasa nada. 1 Corintios 15, versículo 3-8, se afirma que más de 500 testigos vieron a Cristo resucitado. Y según el Antiguo Testamento, se necesitan por lo menos 2 testigos para establecer un caso penal. Eso está en Deuteronomios 17:6. Y también esto rige a la iglesia cuando tenemos cargos contra diáconos o pastores, 2 Corintios 13:1. Entonces la credibilidad de los apóstoles es sincera. Arriesgaron su vida por el mensaje del Evangelio, sin ganancias, sin terreno, sin nada que dejar, ningún legado. Fueron azotados, martirizados, ridiculizados, pero creyeron hasta el fin. Y la prueba está que Tomás no creía hasta no ver. Y al Señor se le tuvo que aparecer y mostrarle de que de verdad había resucitado. En reflexión diremos que la resurrección de Cristo nos ofrece la certeza de que aún ni la muerte ni los poderes del reino de este mundo triunfarán sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en aquel día maravilloso nuestros cuerpos serán resucitados para reunirse con nuestros espíritus. La resurrección de Cristo garantiza nuestra reconciliación con Dios, 2 Corintios 5:19. Y en el sentido apocalíptico, la resurrección de Cristo nos garantiza la victoria total de Jesús sobre los principados y potestades que operan en este mundo. Colosenses 2:15. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces vemos, hermanos, que la cristología es importantísima en el proceso de discipulado. Es más, cuando los discípulos fueron a predicar solamente tenían 2 mensajes, el reino de Dios y cristología. Y vale la pena recalcar estos temas una y otra vez hasta que cada creyente se lo aprenda bien. Nuestro Cristo fue un hombre que fue 100% hombre y 100% Dios. Sufrió, Él entiende nuestro sufrimiento. Nuestro Señor Jesús no pecó, no quiso pecar, no entretuvo el pecado. Un ser totalmente diferente, el último Adán. Y la famosa resurrección que nos da esperanza a nosotros para purificarnos y tener la esperanza que aún enfrentando a la muerte, tenemos la esperanza de que nos reuniremos con nuestros seres amados que han muerto en la fe. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, espero que les haya gustado este tema. Pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Edison Theological Seminary, o hacerse nuestros amigos en Facebook. Y los dejo con la benedicción de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.